Bienvenidos a este segundo programa dedicado a compositores afroestadounidenses del siglo XIX. Al final de este episodio les dejo la liga en donde pueden ver el primer episodio en caso de que no lo hayan podido ver, así como la lista de reproducción. Les recuerdo suscribirse y activar la campana, ya que semana a semana estaremos sacando un episodio nuevo y a veces estaremos publicando algunos avances del programa. Y como dijimos en el programa anterior, lo dedicamos a los que luchan en contra de la discriminación de cualquier tipo, de género, de raza, de identidad o de religión. Es una especie de proclama en contra de la violencia y discriminación que se ha dado en todo el mundo, no tan solo en Estados Unidos, sino también en México y en algunas otras partes. No toleramos esos actos de violencia y de racismo. Por lo que, bueno, este programa, aunque lo dedicamos a los compositores afroestadounidenses, está dedicado a todos los que luchan por los derechos humanos. Un compositor de extraordinarias características es Tom Wiggin, más tarde conocido como el Ciego Tom. Nació en la plantación de Willie Edward Jones en 1849 en plena esclavitud y en 1859 fue vendido por sus padres al general James Neil Bethune, que era abogado y editor de un famoso periódico en Columbus, Georgia. Fue en ese momento en donde se descubre su talento musical, ya que a los 5 años ya había compuesto The Rain and Storm, una excelente imitación de la lluvia y la tormenta que caía en esos lugares. El Ciego Tom fue realmente exhibido en carpas o circos como un fenómeno por sus capacidades de poder imitar sonidos y principalmente por su manera de ejecutar el piano. Un soldado de Carolina del Norte describe algunas de sus capacidades excéntricas en sus eventos. Una de sus hazañas más notables fue la ejecución de 3 piezas musicales a la vez. Tocó Fischer's Hornpipe con una mano y Yankee Doodle con la otra, y cantó Dixie de una vez. También tocó una pieza de espaldas al piano y con las manos invertidas. Aunque a menudo se ha dicho que no tenía estudios musicales, Wiggins tuvo una serie de tutores que lo ayudaron a desarrollar su propio estilo musical. Años después participó tocando en espectáculos de vodevil antes de que su salud empeorara y sufriera un derrame cerebral, dejando de tocar en público en 1904. Sin embargo, años después hay narraciones en que sus vecinos lograban escucharlo día y noche tocar el piano en su casa. Muere en 1908 ya como un hombre libre a la edad de 59 años. En esta ocasión vamos a escuchar Daylight para piano en una interpretación del pianista Esteban Lagarde. Tal vez el compositor afroestadounidense más conocido del siglo XIX es Scott Joplin, conocido por sus famosos ragtimes. Sin embargo, compuso también 2 óperas, concierto para piano y otras obras en formato clásico. Joplin nació en una familia de obreros músicos en el
noreste de Texas en 1868 y desarrolla su conocimiento musical con maestros locales. En 1894 se muda a Missouri, donde se gana la vida como profesor de piano. Joplin comenzó a publicar música en 1895 y la publicación Maple Leaf Rag le dio fama en 1899. En 1907, Joplin se traslada a la ciudad de Nueva York, la cual creía era la ciudad idónea para encontrar un productor de su nueva ópera, Tremonisha. Una ópera que desgraciadamente no ha sido tan interpretada como se debiera. Aquí vamos a escuchar un fragmento de esta ópera, la liga de la ópera, se la dejamos en la descripción. I'm going now, but I'll be back soon. Long for another new moon. You'll hear me? Yes, and we are glad you are going. Hope will stay away from here, always, The folks are coming to Hasnarpun. I hear them singing a very sweet song. See, there they are. No, no, still, I'm glad the day is clear. Hello! Hello! We've come to Astapor. Shall we have a ring dance before we work today? Yes, and we'll stay the whole day long. There was a man before the war. Oh, we're going to rock. Said he didn't like to fall in love. Oh, we're going to rock. We'll have a jolly good time. Oh, we're going to rock. All the weather's any time. Oh, we're going to rock. Sing that lady. Going to rock. Un compositor que hay que resaltar es William Mercer Cook, nacido el 27 de enero de 1869 en Washington, D.C., hijo de padres afroestadounidenses libres y educados. Comenzó a estudiar música desde temprana edad en el Conservatorio Oberlin a los 14 años. Con la ayuda de la comunidad logra reunir dinero para estudiar en el extranjero. Se muda a Berlín, en donde va a estudiar en el Hochschule for Music, trabajando con el violinista Heinrich Jacobson, quien fue exalumno del violinista húngaro Joseph Joachim. Durante 1894 y 1895, Cook estudió con el compositor checo Anton Dvořák, quien estaba de residencia en Estados Unidos durante ese periodo. La popularidad de su música fue tal que en 1912 la editorial Schirmer emitió una colección de sus canciones. Él va a ser un maestro y mentor de compositores e intérpretes de jazz como Duke Ellington y la cantante de coro Eva Jessy también. Vamos a escuchar la canción Rain Song. Anytime you hear the chairs and tables crack and the folks with rheumatic, their joints is on the rack. Show sign of rain, rain, rain. When the ducks quack loud and the peacocks cry and the far off hills seem to be right nigh, prepare for rain, rain, rain. When the old cat on the hearth with her velvet paws begins to wiping over her whiskered jaws, show sign of rain, rain, rain. When the frogs done change
rest, and in his brown suit now he is dressed. No rain, and still no rain. When you notice the instant stop still, and the blackbird's voice, it gets so awful shrill, that no time for rain. Otro compositor es Harry Lawrence Freeman, nacido en 1869, nacido de terratenientes libres en Cleveland durante varias décadas antes de la Guerra Civil. Fue autodidacta, comenzó a componer a la edad de los 18 años, después de inspirarse al ver una ópera de Wagner, curiosamente Tannhäuser. Y en 1891 ya había organizado la Freeman Grand Opera Company en Denver, Colorado. Sus primeras óperas tienen toda la influencia de Wagner. Compuso la música, también el libreto, así como la idea de componer a partir de ideas fijas o leitmotiv. Por eso que también en Estados Unidos va a ser nombrado como el Wagner negro. Además, Freeman planeó escribir un ciclo de 4 ramas musicales basadas en mitos africanos, probablemente inspirados también en el ciclo del Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner. Lawrence Freeman fundó su propia escuela de música en Harlem, la Salem School of Music, que pasó a llamarse unos años más tarde Freeman School of Music. Freeman muere el 24 de marzo de 1954. Casi toda su música es inédita y se encuentra, para aquellos que quieran consultarlo, en la Universidad de Columbia. Vamos a ver un extracto del aria de la ópera Voodoo de Lawrence Freeman. Cerramos este programa con una de las mujeres afroestadounidenses tal vez más representativas en la música de concierto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se trata de Florence Price,
nacida en 1887 de una familia que era, a pesar de los problemas raciales, muy respetada y muy querida en su comunidad. Su padre era dentista y su madre era maestra de música, quien la guía en estos primeros pasos hacia la música. Tuvo su primera interpretación de piano a la edad de los 4 años y su primera composición se publica a los 11 años. Para cuando tenía 14 años, Florence había graduado como mejor estudiante de su clase. Después de la secundaria, se matriculó en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra en Boston, Massachusetts, con especialización en piano y órgano. Se gradúa en 1906 con honores y con un diploma de artista en órgano y un certificado en enseñanza musical. Florence Beatrice Smith Price, como es su nombre completo, se convirtió en las primeras compositoras afroestadounidenses en tener una sinfonía interpretada por una orquesta importante estadounidense, cuando el director musical Frederick Stork y la Orquesta Sinfónica de Chicago tocaron el estreno de su Sinfonía número 1 en Mi menor el 15 de junio de 1933. Escuchemos entonces este cuarteto de la compositora Florence Price. Muchas gracias por estar en estos programas. Les dejamos la lista de reproducción y también les dejamos el primer programa en caso de que no lo hayan visto. También suscríbanse. Aquí abajo está la liga para poderse suscribir. Así también abajo en la descripción están las ligas a los videos que hemos estado poniendo aquí y también algunos ejemplos y donde pueden descargar las partituras, así como alguna bibliografía de estos compositores afroestadounidenses del siglo XIX. Muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente programa.